Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor. Buenos días, hermanos. Queremos darles la bienvenida cordial a un nuevo domingo, una nueva semana, un nuevo culto que hemos venido a entregar a nuestro Señor. Esperamos que Él se alegre, que su corazón esté grato de las alabanzas que podamos entregar en esta hora y sobre todo grato pensando en que el culto que queremos traer para Él es un culto que sale de nuestro corazón. Si bien no nos podemos reunir, tenemos la posibilidad de poder entregar al Señor nuestras alabanzas a través de esta plataforma y le agradecemos a los hermanos que están dispuestos a poder hacer esto cada domingo y por supuesto agradecidos del Señor porque Él ha estado con nosotros hasta aquí. Vamos a tener un momento de oración para comenzar nuestro culto. Padre Santo, queremos agradecerte en primer lugar, Señor, porque tú permites, Padre, que hasta aquí lleguemos. Hasta aquí, Señor, tú has sido fiel. Hasta aquí, Señor, nos has mantenido con vida y hemos podido llegar un domingo más a agradecerte, a entregarte, Señor, nuestro corazón, nuestras peticiones, a entregarte, Señor, un culto, Padre, en el que esperamos, Señor, que tú te sientas bendecido. Pero también, Señor, queremos sentirnos bendecidos. Gracias te damos porque nos permites en tu misericordia poder entregarte nuestras alabanzas y Señor queremos agradecerte de antemano por la palabra que tú tienes preparada para nuestro corazón. Te rogamos, Padre, que nuestro corazón sea una tierra fértil, Señor, donde esta palabra pueda tener cabida, Padre Santo, y podamos tener frutos también. Gracias, Señor, porque nos permites poder tener la oportunidad de ser tus hijos y tener la oportunidad, Señor, de poder congregarnos cada domingo para entregarte una alabanza, adoración y poder estar, Señor, en comunión con nuestros hermanos de alguna forma. Gracias te damos por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra. El apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 7 nos dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos amados, en estos tiempos que el hecho de estar encerrados, de estar acuartelados, hace a veces olvidarnos del llamado y del servicio que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Es la vocación, dice, con que fuimos llamados, una conducta y servicio con los que vivimos, con los que nos rodean. Nuestra vida es una vocación, es un llamado a servir al Señor. Y en este servicio nos pide que lo hagamos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. Y esto ha sido lo que ha sido difícil en este tiempo, en los comentarios, el soportarnos los unos a los otros, tan encerrados, tan obligados a estar siempre juntos. Pero el llamado es una vocación de vivir cada día. Y hermanos, qué esperanza más hermosa cuando nos dice su palabra los 7 deberes que debemos guardar. Somos un cuerpo como iglesia y un espíritu que nos une. Como fuimos, dice, también llamados a una misma esperanza. Esperanza gloriosa, hermanos amados, que llena nuestros corazones de confianza y de seguridad en nuestro Salvador. Un día estaremos para siempre con el Señor. Tenemos también un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
El Señor es soberano sobre nuestras vidas. Él está por nosotros. Él está cada día bendiciendo nuestras vidas. Y la bendición más grande dice que está en todos, cada uno de nosotros. Es un reflejo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y disfrutemos este día que es para adorar y alabar a nuestro Dios. Amén. Amén. Hermanos, ahora con mucha alegría vamos a alabar a nuestro Señor y le damos el pase a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza. Alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación, eres digno, eres santo, eres rey de toda creación, eres digno, eres santo, eres rey de toda creación, eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Digno de gloria.
hermanos, vamos a cantar en esta hora acerca de nuestra realidad, del hecho de ser libres en nuestro Salvador, de ser escogidos, de ser perdonados y actualmente ser libres en Él, libres del pecado y libres para poder cantar de sus verdades. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Qué bien, mis hermanos, qué bueno que podemos reflexionar en esta palabra, en este tiempo de alabanza y de canto. Y ahora vamos a reflexionar en la palabra del Señor y ver lo que ella tiene para nuestras vidas en el día de hoy, qué es lo que tiene la palabra que contarnos. Y en el día de hoy voy a continuar caminando. Yo creo que si
tal vez me hubiera propuesto y hubiera trabajado solamente el texto por orden, hubiéramos tenido a lo mejor un mayor ordenamiento, una mayor sistematización de los relatos, pero nos hemos quedado durante estas últimas semanas ahí entre el capítulo 9, 10, 11, ¿no es cierto?, 12 del libro de los Hechos, y vamos a continuar allí en este tremendo relato que el texto nos está narrando, del nacimiento de la iglesia, de la extensión de la iglesia y de los hechos tremendos y maravillosos del Espíritu Santo que va confirmando el caminar de la iglesia durante todo este periodo. Vamos a ir a mirar un poquitito el capítulo 10 del libro de los Hechos, el relato de Pedro y Cornelio. Ya miramos algunas cosas, vamos a continuar allí mirando algunas otras que me parece interesante, que nos pueden ayudar en esta visión, este mensaje que estoy poniendo en tu corazón. Entiendo que de parte de Dios para ti, en términos de meditar una acción o meditar la palabra de Dios y ponerla en acción. Ese es el concepto. Sabes que hemos recibido durante este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia más que nada, una serie de mensajes, de palabras, tanto desde la iglesia, lo que la iglesia te ha estado entregando semana tras semana, pero también lo hemos recibido desde los diferentes medios. Hemos recibido devocionales, hemos recibido estudios, webinars que se hacen ahora, en fin, conferencias de las más variadas que han ido a alimentar, han ido a potenciar nuestras experiencias personales de cada uno. Así es que ha sido muy significativo toda la palabra que hemos recibido. Y quiero invitarte a que tengamos de alguna manera la experiencia de Pedro en la reflexión de la palabra del Señor, pero también en esta puesta en práctica. La semana pasada te hablé de dos laicos simples, sencillos, ¿no es cierto?, de la obra que estuvieron dispuestos a hacer su parte en el quehacer del reino. Hoy día te voy a hablar de uno de los más grandes líderes, pero como este también tiene que tener exactamente la misma condición. Recibe la palabra de Dios, recibe el mensaje de Dios, recibe la instrucción de Dios, y al igual que cualquiera de nosotros, de que tú y yo, ¿no es cierto?, la medita y actúa en consecuencia, aún en la lucha con sus propios prejuicios, aún en la lucha con sus propias miradas prefijadas y prejuzgadas respecto de algunos elementos, pero entendiendo o dejándose direccionar por el Señor, y eso es lo que quiero hoy día compartir contigo. Así que te invito a que abras la Biblia ahí en Hechos capítulo 10, versículos del 17 hasta el 24, 25. Vamos a leer, vamos a mirar allí algunas cositas que me parece significativas. ¿Ya? Hechos capítulo 10, versículos del 17 hasta el 25. Dice así la palabra del Señor. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales le preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y comenzó a hablar del mensaje. Me extendí hasta el versículo
27, para poder cerrar un poco la idea. Este es un relato mucho más largo, tiene otras connotaciones que hoy día no voy a revisar, pero que me parece oportuno que tú y yo vayamos conociendo algunos de los elementos más significativos de lo que implica este texto. Así es que me voy a quedar aquí por unos minutos en este texto. Quiero que lo revisemos un segundito y podamos ir mirando algunas cosas que me parecen significativas. Ya te decía, a ver, para poner el contexto del relato, si tú vas un poquito más atrás, ¿no es cierto?, en todo lo que estaba pasando. Tenemos la conversión, o sea, tenemos el relato de Pedro, de lo que significó o lo que le pasó ahí. Dice, había en el versículo capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, ¿no es cierto?, que estaba ahí y que finalmente había tenido un encuentro tremendo con Dios, y que había confirmado una palabra a este hombre bueno delante del Señor en lo que estaba viviendo. Paralelo a eso, dice el texto sagrado, ¿no es cierto?, a lo que él estaba viviendo en ese lugar, Pedro había estado experimentando, ¿no es cierto?, también una visión de parte de Dios. Él había estado experimentando que estando él en oración, ¿no es cierto?, venía una visión, dice, de una gran sábana, y que le dijeron con animales inmundos, de acuerdo a la costumbre judía, y le dice, bueno, mata y come. Y Pedro dice, no, yo nunca he hecho eso, que no corresponda a la ley. Yo soy un seguidor de la ley, soy un cumplidor de las enseñanzas y las tradiciones de la religión que me fue enseñado por mis padres, no voy a hacer algo distinto. Él estaba viviendo todo lo que implicaba esta llegada de Cristo y este impacto de Cristo en su vida, y vaya que si fue impacto en la vida de Pedro, ¿no es cierto?, y encaminándose a lo que significaba la experiencia de la iglesia. Esta visión, dice, escuchó la voz que le dice, mira, no llames tú inmundo a lo que el Señor santificó, a lo que el Señor creó, así es que vamos, dale, sigue adelante y cumple este propósito para el cual lo que te estoy solicitando. Y fue así como él pudo hacerlo. 3 veces tuvo esta visión y estaba ahí. Dice, es interesante, el verso 17 dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Es decir, y es aquí en lo que primero quiero detenerme. Pedro decide en un momento determinado, no nos olvidemos de la playa de Galilea. Esto es relevante en este texto. La playa de Galilea, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas ahí el relato del Evangelio de Juan? Dice que estaba él ahí en la playa, estaban ahí compartiendo, llega el Señor, aparece, hay una obra milagrosa, una señal poderosa, y dice que terminado eso se juntan, tomaron el desayuno juntos, que lo preparó el Señor, lo toma aparte a Pedro y le pregunta 3 veces, ¿no es cierto?, Pedro, ¿me amas? Y cada vez que Pedro respondió, sí, Señor, yo te amo, el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Por lo tanto, él había tenido esta invitación directa de parte de Dios, que él tenía que cumplir una labor. Fíjate que él no piensa que él tenga que convertirse en el líder de la iglesia. No fue llamado a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. De hecho, los historiadores nos dicen que el líder de la iglesia fue Jacobo en Jerusalén y no Pedro, ¿sí? Él tuvo otra tarea. ¿Cuál era su tarea? Apacentar la grey, apacentar las ovejas del Señor, cuidar las ovejas del Padre. Es por eso que cuando son impactados por la venida del Espíritu Santo ahí en Hechos capítulo 2, Él cumple la misión a la cual había venido. ¿Cuál era? Levantarse y traer una palabra de paz, de sosiego, de bendición al pueblo. Y le dice, mira querido, esto que está pasándonos, ¿no es cierto?, es el cumplimiento de las profecías del Padre Celestial. Esta palabra inspirada por Dios a la vida de Pedro es entregada para sosiego y para dar inicio y comienzo a lo que nosotros llamamos la iglesia del Señor. En todo este relato, ¿no es cierto?, y los capítulos previos, del capítulo 10, vamos a ver a un Pedro muy activo, pero no muy activo en un liderazgo de la iglesia, sino que en un trato profundo del carácter, de su carácter de parte del Señor. Vamos a ver a un hombre que estaba dispuesto al servicio,
que estuvo dispuesto al trabajo, que estuvo dispuesto al testimonio, estuvo dispuesto a dejarse usar por la mano del Señor cuando fue requerido. Y fue así como él llega a las diferentes instancias, llega donde él estaba siendo cada vez que fue requerido por el Señor. Y hizo milagros y compartió la palabra, ¿no es cierto? Y dice que, si usted lee todos los textos aquí, ¿no es cierto?, de Pedro, lo encontramos en un momento en que incluso él fue preso y fue sacado por el Señor de manera milagrosa. Vamos a mirar unos textos más adelante. Es decir, había una presencia tremenda de Dios en su vida. En esta presencia, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en esta búsqueda, en esto que estaba pasando cuando él está, ¿no es cierto?, ahí en Jope, ¿no es cierto?, él tiene que tomar decisiones. Y hay una decisión que pasa desapercibida en este relato, que es cuando él decide irse a la casa de Simón el curtidor. ¿Por qué pasa desapercibida? Porque Simón el curtidor, ¿no es cierto?, era alguien que trabajaba con animales muertos, ¿no es cierto? El curtidor era el que limpiaba las pieles. Por lo tanto, era un trabajo inmundo y era complejo para Pedro. Ya Pedro, guiado por el Señor, tiene que ir a ese lugar y ya su mente estaba de alguna manera recibiendo esto que no le estaba cuadrando tan bien, pero que ahí estaba. Y dice el texto entonces que en esa situación y en esa condición, ¿no es cierto?, él llega hasta ahí a un tiempo de oración, sube a la azotea, aparta un tiempo a solas con Dios. Y aquí, comillas, mis amados hermanos, la relevancia de la oración, la relevancia del tiempo a solas con Dios para poder escuchar el mensaje del Señor. ¿Quieres saber lo que Dios quiere hacer de ti? ¿Quieres que Dios haga un trato en tu vida? ¿Quieres que Dios pueda cambiar tu manera de pensar e inclusive moldear tu vida conforme al propósito de Dios? Bueno, guarda tus tiempos de oración en la azotea. En la azotea, obviamente, figurada, en la azotea del espacio privado, íntimo, a solas con Dios para que Dios pueda hablar a tu corazón. Debes buscar al Señor día tras día, a solas, delante de Él y glorificar el nombre del Señor y abrirte al trato de Dios en tu vida para que el Señor pueda actuar de manera sobrenatural. No puedes pedir, no puedes pensar, ¿no es cierto?, que Dios va a actuar sobrenaturalmente en tu vida si tú no estás dispuesto a estar a solas con el Señor. Si tú no estás dispuesto a estar en intimidad con el Padre Celestial, si tú no estás dispuesto a seguir y a escuchar la voz del Señor y a obedecerla. Es relevante, mira, Pedro no estaba haciendo cualquier cosa, Pedro no estaba en una experiencia viviendo, ¿no es cierto?, su vida como si nada. Pedro no había vuelto a la pesca como si fuera, como si aquí nada hubiese pasado y voy a destinar, ¿no es cierto?, solamente un ratito de mi tiempo para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Pedro estaba, ¿no es cierto?, plenamente en la búsqueda y en la intimidad que él tenía con Dios. No le bastaba ser el líder, no le importaba ser el apóstol que había vivido tremendas experiencias, no le importó ser el hombre que era capaz de hacer tremendas sanidades. ¿Se acuerdan los capítulos anteriores? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy, en el nombre de Cristo levántate y anda. No le importó ser este hombre usado poderosamente por la mano de Dios. Él comprendía que en todo tiempo y circunstancia tenía que buscar el rostro de su Señor, y es así que en medio de la casa de Simón el curtidor, aún un lugar inmundo para cualquier judío porque estaba en contacto con los hombres que con animales muertos, de todas maneras él busca en medio de ese lugar un espacio para él, para estar en comunión con Dios. A veces nos justificamos tanto que no hay tiempo, que no hay espacio, que no hay un lugar apropiado, que no hay un tiempo determinado. Pedro nos enseña en esta acción tan natural que a veces pasamos desapercibida, ¿no es cierto?, que él estaba donde tenía que estar, en oración con Dios, en comunión con Dios. No importa cuán exitoso fue, no importa cuán grande era, no importa qué tremendo líder él era, lo que importaba es que él entendía que todo lo que ocurría en su vida estaba condicionado a el tiempo en la azotea, a solas con Dios. Busca, mi amado hermano, tu propia azotea y sube allí, ¿no es cierto? Y sube allí a mirar, a escuchar la voz de Dios, a escuchar
lo que el Señor tiene para ti. Mira, sigo mirando el texto un poquito más, ¿no es cierto? Y dice que Pedro, después que tiene esta tremenda visión, dice el verso 17, estaba tan perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. ¿Dónde estaba? Pedro estaba siendo tratado con el Señor profundamente. Él estaba meditando, reflexionando en lo que iba a hacer. Tal vez, si conocemos bien a Pedro, incluso estaba pensando en llegar a la iglesia, cómo le iba a decir a los hermanos, qué iba a pasar cuando le contara al resto de los apóstoles lo que él había vivido, la visión que él había tenido. ¿Qué significaría de verdad todo esto? ¿Acaso tendrían que otros también conocer el mensaje? ¿Había un mensaje para otros también que no correspondía? Seguramente Pedro estaba lleno de preguntas en sí mismo. Como tú y yo también lo hemos estado en tantas ocasiones en que le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me ocurren estas cosas? Por más que vemos a Pedro perplejo en cuanto a la revelación divina, digamos, no tuvo que adivinar su significado porque Dios se lo revelaría prontamente. Me pregunto muchas veces, ¿por qué el Señor no nos revela todo en un viaje? ¿Por qué el Señor Jesús no le dijo a Pedro ahí en el mar de Galilea, mira, esto va a ocurrir y va a venir el derramamiento del Espíritu Santo, tú vas a tener poder, vas a hacer los mismos milagros que hacía yo y aún más grandes, te quiero contar que también tienes que ir a los que no son judíos, tienes que también trabajar con ellos, la iglesia tiene que estar pensando también en los griegos y en los gentiles, así es que olvídate de todo lo que sabías hasta ahora y ahora comienza una nueva etapa para el desarrollo de la fe. No. El Señor lo hace de manera tan progresiva en su vida como lo hace en la nuestra. Ojalá nosotros pudiéramos tener toda la película y el panorama tan grande y tan amplio y tan abierto como lo teníamos 10 años atrás, o de lo que teníamos hace 10 años atrás. Hoy día es un poco más y mañana seguramente otro poco. Una revelación absolutamente progresiva del propósito de Dios para nuestra vida, que demanda de nosotros que paso a paso y día tras día vamos obedeciendo absoluta y ciegamente al mandato y a la dirección de Dios para nuestra vida. No significa que yo voy a hacer lo que yo quiero en mi tiempo y yo todavía no lo entiendo todo, así que siento que tengo libertades, sino que muy por el contrario, experimento que hay un caminar que tengo que seguir en las manos del Señor, porque el Señor está revelándose, o lo que nosotros decimos normalmente, ¿no es cierto? Está tratando con nuestra vida, y en la medida que estemos listos, Él nos revelará cosas nuevas cada día. Pedro ahora es instruido directamente por Dios de acompañar a los hombres que venían y que iban a golpear la puerta ahí en la casa donde él estaba hospedado. Pero tenía que acompañarlos porque había un propósito, porque había algo que hacer. Mira, le dice, levántate, vienen hombres que van a venir, qué sé yo, van a golpear la puerta, tú tienes que ir con ellos. Tengo un propósito. Mira, sobre la verdad que te he revelado, tienes una acción que llevar a cabo. Yo creo, mi amado hermano, que esto es nuestro gran drama en el día de hoy. No es que no hayamos tenido revelación, no es que Dios no nos haya hablado en nuestras vidas. El gran drama que tenemos en el día de hoy es que gastamos mucho tiempo en quedarnos perplejos y otro tanto en meditar en lo que Dios nos habla y no poner en acción las órdenes y el mandato y la dirección que Dios entrega a nuestras vidas. Es hora de dejar de meditar en lo sucedido y actuar en base a la dirección de Dios a nuestras vidas. Es hora de dejar de pensar tanto de lo que Dios está hablándome, porque Dios ya te habló, porque Dios ya te direccionó, porque a través de su palabra bendita y maravillosa entregó camino para tu vida. Y es hora, mi amado hermano, que tomes acciones, que bajes de la azotea, ¿no es cierto? Y que te dirijas a cumplir, aun si no entiendes todo, aun si incluso va contra la
la lógica de toda la estructura mental, organizacional, religiosa, cultural que tú tienes. El Señor hace un desafío, hace un llamado en el día de hoy, que al igual que Pedro, nos levantemos, salgamos de nuestra azotea, de ese lugar, de esa zona de confort, de intimidad, de gloria con el Señor, para ir a cumplir el propósito maravilloso de Dios. ¿Y cuál es este propósito? Anda a contar las verdades del reino de los cielos. Anda a contar las verdades del mensaje de Jesús. Anda a contar acerca de Cristo. Esa es la acción, amado. Ese es el desafío para nosotros. Nos preocupamos tanto de lo que va a pasar, de cuánto nos va a salir, cuánto va a ser el costo que tenemos que asumir, cómo lo vamos a realizar, quiénes van a hacerlo, etcétera, etcétera. Nos gastamos tanto tiempo en las estructuras sociales, culturales que nos dicen, que nos ponen trabas, que entonces perdemos la oportunidad maravillosa de bajar de la azotea e irnos a cumplir el propósito de Dios. Ay, Pedro estaba complicado. Pedro recibe esta visión, medita en ella y dice, ya Señor, pero ¿cómo va a ser esto? Y vienen y lo llegan a buscar para que vaya a predicarle a un gentil. Pedro dijo, chuta, Señor. ¿Estás seguro, Padre? Yo quiero pensar en lo que, me imagino lo que pensaba Pedro. Señor, ¿qué es lo que me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Me estás pidiendo que salga, que deje, que rompa con todo lo que yo estoy viviendo? Señor, que rompa con mis prejuicios, con la formación de toda mi vida, que rompa con mis temores. Ay, Señor, ¿qué me estás pidiendo? Pero el Señor no se había equivocado, como tampoco lo hace en el día de hoy. El Señor tiene un plan eterno del que nosotros no tenemos alcance para ver. Y en ese plan eterno y perfecto el Señor nos invita a caminar con Él, a caminar en sus manos, a caminar conforme a la invitación que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios sabe todas las tareas que nos están por delante, nos prepara el camino de principio a fin, para llevar a cabo su perfecta voluntad. Amado, quiero decirte que si Dios ha puesto una carga, una invitación, ha puesto una visión delante tuyo, yo quiero decirte, Dios ya tiene preparado el camino. Dios ya tiene preparado el camino. Debes tú solamente bajar de la azotea. Él tiene todo listo. Simón no se hace el leso. No le dice al curtidor, oye, no estoy tan seguro, veamos qué va a pasar primero, si vienen a preguntar por mí, dile que estoy en oración, ¿ya? Y después veremos. No le dice a los hombres, saben que, mire, díganle a su Señor que voy a preguntarle a Dios primero qué tengo que hacer. Cuando tenga seguridad, no sé, mándenme, vamos a mirar, vamos a desarrollar un plan de acción para poder yo ir. No. Le dice, ¿sabes qué? Señor, si esto me están mandando, dice, habían 2 hombres abajo que vienen a buscarte, bien, anda tú con ellos. Dios, Señor, tú sabes, no es lo que yo quiero, yo por mi propia cuenta no lo haría, seguramente por iniciativa propia o por plan humano no lo desarrollaría, pero si tú me lo estás mandando, Señor, yo estoy dispuesto. Amada iglesia y amados hermanos y hermanas, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? Pero como creemos que Dios se equivoca en los tiempos y en la agenda, nosotros tenemos la tendencia a corregirlo. Como Dios no sabe las cosas para adelante, que tenemos la tendencia a decirle, Señor, mira, te voy a enseñar a planificar un poco el futuro. Las actividades se desarrollan planificadamente. Tú no sabes tanto, yo sé más. Por lo tanto, yo te voy a enseñar a ti, Señor. Mira, cuando uno va a ir a hacer un trabajo para hablar de Cristo, primero tenemos que hacer una evaluación. Vamos a hacer un diagnóstico, vamos a medir cuánto tenemos que demorarnos, cómo va a resultar. Y entonces después, Señor, veremos. Y el Señor le dice, no, pues si yo ya preparé el camino. Si hoy día estoy molestando tu corazón, es porque yo ya preparé el camino.
ven, baja de la azotea. Ha sido bueno el tiempo que vivimos juntos. Me gustó estar contigo, pero es hora que salgas de la azotea y camines aún contra tu lógica, camines hasta donde yo quiero llevarte, porque allá yo tengo un propósito. La instrucción bíblica, escribo, no siempre es más provechosa cuando tenemos oportunidad, siempre es más provechosa, disculpen. La instrucción bíblica siempre es más provechosa cuando tenemos oportunidad para llevarla a la práctica. O nos aprovecha más en realidad. ¿Sí? ¿Cuánta instrucción tenemos de parte de Dios? ¿Cuántos desafíos hemos recibido? ¿Cuántas instrucciones específicas para ir a hablar del mensaje de Cristo hemos recibido? ¿Cuántas seducciones ha hecho el Señor para que nos desafiemos? Y nosotros aún preferimos quedarnos en la azotea y no bajar y no asumir el desafío al cual el Señor nos está invitando. Para reflexionar, ¿o no? Déjeme avanzar un ratito en el texto, por favor, que hemos tomado. Dice, y preguntando, bueno, llegaron los que moraban ahí y lo encontraron y mientras, el versículo 19, interesante, dice, mientras le hablaban, Pedro pensaba en la visión y le dijo el Espíritu, ve aquí, 3 hombres te buscan. Es como cuando nos sorprendemos de cómo Dios prepara el camino cuando Él nos ha dicho que vayamos. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Es que yo voy haciendo las cosas y cuando voy avanzando me doy cuenta que Dios me está hablando y veo la mano del Señor y digo, mire cómo resulta, como si es así. Por cierto, porque cuando el Señor invita, Él ya preparó el camino y no nos queda. No sabemos todo. Seguramente a mitad de camino recibiremos nuevas instrucciones. Pero lo importante es que avanzamos los caminos y las invitaciones que el Señor nos va haciendo, etapa tras etapa. Nos gustaría saberlo todo, no podemos saberlo todo, pero tenemos que caminar etapa tras etapa, ¿no es cierto?, respecto de lo que Dios demanda en nuestras vidas. Si seguimos mirando el texto sagrado, dice, en el 21 dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones específicas. Y aquí entonces Pedro se complica la vida y dice, bueno, Señor, vamos, voy a obedecerte. Pero, ¿sabes? Esto está complicado, ¿eh? Esto está muy complicado. Y aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa? Mire, desciende, donde el versículo 21 me llama la atención. Se confronta. Pedro estaba perplejo, estaba pensando, estaba meditando. En tanto llegan los hombres, el Señor le había dicho que iban a llegar esos hombres, los recibe a buscar y comienza a dilucidar el plan de Dios. Y él tiene que tomar en ese momento la decisión de obedecer. ¿Cómo voy a ir a un centurión? ¿Cómo le voy a ir? Estaba claro que si estaba diciendo que fuera a hablar las palabras de Dios, él tenía que ir a hablar, pero ¿cómo voy a ir a un centurión? Señor, ¿tú estás seguro a un centurión? Está bien, le hablamos a los judíos, Señor, pero a un centurión está mala la cosa. Él se complicó. Él tenía que obedecer, pero sabía que era complejo. Aún estuvo sí dispuesto a hacerlo. Pedro se acerca a los mensajeros en su puerta para recibir su mensaje y su persona. En vez de dudar de la veracidad de la revelación divina o su posible aplicación a la situación, Pedro anticipa mayor comprensión acerca de la voluntad de Dios al hacer en aquel momento todo lo que él sabe que se debía hacer. No, Señor, no sé, no entiendo, pero vamos. A esto es lo que tú me llamaste y esto es lo que vamos a hacer. Y entren, quédense, porque mañana nos vamos a cumplir el propósito de la voluntad de Dios. ¡Qué actitud, mi amado hermano! ¡Qué actitud! ¡Qué condición! Vamos, no importa.
Si Dios lo manda, yo lo obedezco. Aunque vaya contra toda mi lógica, aunque vaya contra mi cultura, aunque vaya contra mi religión o mis conceptos religiosos aprendidos y adquiridos, si el Señor ha hablado, entonces al Señor es a quien yo debo obedecer. Su fe es premiada al encontrarse con estos hombres que vienen por instrucciones. Este hombre que había sido tratado por Dios, que llegó a negar el nombre de Dios, pero que hoy día estaba absolutamente comisionado por Dios, que era apacentar la grey del Señor, que quiera que fuera esta grey y donde quisiera que estuviera, no importaba, cumpliría el propósito de Dios para su vida. Amados hermanos, el Señor nos hace un llamado en el día de hoy. Cumplamos el propósito de Él. Cumplamos el llamado que el Señor nos ha hecho. Cumplamos la misión que el Señor ha demandado a nuestras vidas y a través de nuestras vidas a toda la iglesia. El Señor nos habla en el día de hoy y nos dice: amada iglesia, deja de pensar, deja de meditar, deja de soñar o de estructurar tantas cosas. Por favor, ponte en pie y cumple la misión. Cumple el llamado, cumple la invitación que el Señor te hace a cumplir tu ministerio, a cumplir la labor para la cual tú estás como iglesia, que es hablar del Señor Jesucristo a toda criatura. Dios tiene este desafío para ti y debes cumplirlo y debes llevarlo adelante. Tu fe, mi amado hermano, va a ser premiada en tanto esta fe sea obediente al mandato y al propósito de Dios para tu vida. Así que te invito a que te desafíes. Una obediencia a pesar de los posibles obstáculos. Dice, cuando le presentan quién era este, dice: entonces haciéndole entrar los hospedó y el día siguiente levantándose se fue con ellos. Ay, Señor, esa noche él tuvo que haber pensado: aquí estamos, Dios. Pero si esto es lo que tú quieres, esto es lo que vamos a hacer. Es una tremenda lección en cómo la fe basada en las promesas de Dios nos lleva a la obediencia, aun cuando vamos a sufrir las censuras de nuestro proceder. Si es que esto no estaba muy bien o no estaba dentro de los planes. Sabía que iba a tener que dar excusas. Si usted sigue leyendo el pasaje, Pedro sabía que venían problemas. Sabía que él tenía que volver a Jerusalén a dar cuenta. Pero Pedro podría haberle dicho: ¿sabes qué? Mira, antes de ir a donde Cornelio, denme la dirección, yo voy a volver a Jerusalén, voy a plantear el caso y voy a ver qué me dicen. Y después nos devolvemos y vamos a Cesarea si es que el Señor nos dice que vayamos. ¿Sí? No dice eso. Pedro hace lo que tenía que hacer. Responde en obediencia a Dios, al llamado, a la invitación del Señor a su vida. Dice: esto es lo que tú me mandas, Señor. Esto es lo que yo voy a hacer. Este es tu propósito. Esto es lo que yo voy a cumplir. Obediencia en la fe. Obediencia en la fe. Vuelvo a insistir, mis amados hermanos. Muchos de nosotros nos hemos quedado simplemente en disfrutar la azotea, la visión, la gloria, la intimidad, la comunión con Dios. Y aunque Dios en esa gloria, en esa azotea bendita nos ha hablado de maneras tremendas, poderosas y espectaculares a nuestras vidas y dado instrucciones complejas pero precisas a cada uno de nosotros. Nosotros, en lugar de bajar e ir a enfrentar este proceso en nuestra vida, normalmente decidimos quedarnos un poco más allá arriba. Para estar bien con Dios, amados míos, es mejor que estar bien con Dios es mejor que estar preocupados de agradar a todos los hombres. ¿Sí? Es mucho mejor. Mira, miremos un poquito más el texto, el 23. Entonces, haciéndole entrar, lo hospedaron y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. No son algunos, 6 hermanos fueron. En el texto un poquito más adelante, en el capítulo 11, versículo 12, dice que fueron 6 los hermanos. Pedro se hizo acompañar. Los hermanos de Jope quedaron mirando qué pasa aquí. No sabemos
¿Por qué razones le acompañaron? No sé si para apoyarlo o para ser testigos, como lo que ocurre para cumplir con los procedimientos judaicos de los actos, o simplemente porque estaban desconfiados. La razón que fuera, el punto es que Pedro se hace acompañar por 6 hermanos de Jope, ¿ya? Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado, él llamó a sus parientes y amigos más íntimos, y cuando llegó salió a recibirle, ¿no es cierto? Y dice que él se inclina, y Pedro dice, no te inclines, yo soy uno más que sirve al Señor. La tremenda respuesta de Pedro frente a la invitación de acercarse a Cornelio, el centurión, el gentil, es de acompañar a estos hombres y viajar a la casa de su amo. Pedro es acompañado por una comisión desde la iglesia de Jope, que servirían de testigo. Pedro sabía que las cosas no iban a estar bien para él, que él tendría que dar explicaciones, que no bastaba que él fuera el gran Pedro, él iba a tener que dar explicaciones de sus actos, pero aunque fuera difícil de dar explicaciones de sus actos, lo más importante es que él tenía que obedecer la voz de Dios. Al llegar a la casa de Cornelio, ¿no es cierto?, estaba todo preparado para recibirlo, pero fíjate, no es que hubiesen grandes adornos, que la casa estuviera dispuesta. Estaba preparado porque Cornelio sabía que había un mensaje para él, y Dios había dispuesto en su corazón que él, su familia, sus amigos, mucho más de lo que esperaba. Pedro iba a hablar con Cornelio, iba a hablar con un hombre. Cuando llega y se asoma en la puerta, y habían una gran cantidad de gente, y después que habla con él, dice, ¿qué es esto? No, es que tú traes un mensaje, y tu mensaje es bueno para mí y también para los demás. Es bueno, ya vamos a hablar un día de Cornelio, ya hemos hablado algunas cosas. Maravillosa la experiencia de Cornelio. Él se somete, escucha la voz de Dios, entiende que es importante sin comprenderla, abre las puertas de su hogar. Abre las puertas de su hogar, mi hermano. Ojalá fuéramos Cornelio, ojalá fuéramos un poco Cornelio en este sentido. Si este mensaje es tan bueno para mí, ¿por qué no lo va a hacer para mi familia y para mis amigos más íntimos? Vamos a hacer la campaña Cornelio. ¿Te gustaría? Hagamos la campaña Cornelio. La campaña Cornelio va a ser invitar a escuchar la palabra de Dios a mi familia y a mis mejores amigos. Ese va a ser el desafío. La campaña Cornelio. La invitación a escuchar acerca de la palabra de Dios a mi familia y a mis mejores amigos. ¿Tienes a alguien? ¿Quieres ser un Cornelio? Te desafío. ¿Quieres ser un Cornelio? Hay un mensaje, hay una palabra, no te preocupes, ¿quién la va a llevar? Hay un Pedro, hay alguien esperando cumplir este mensaje, esta invitación. Hay alguien, no te preocupes. Lo importante es que haya, para que Pedro pudiera cumplir su propósito, recuerda, por un lado estaba Pedro luchando con su prejuicio y todo, pero para que él pudiera cumplir esta invitación, por otra parte, Dios estaba trabajando en el corazón y en la casa de Cornelio para que él y toda su familia y sus amigos más íntimos se pudieran reunir, ¿sí? Dios ya había preparado todo para que Pedro pudiera hacer su parte. Así funciona, mi amado hermano. Cuando nos creemos superhéroes de las experiencias, cuando creemos que nuestras propias capacidades, cuando creemos que nosotros tenemos que preocuparnos de todos los detalles, el Señor nos enseña a través de este texto maravilloso que mientras Él prepara los corazones de los enviados, también preparará el corazón de quienes escucharán la palabra de Dios. No te preocupes, Dios ya está haciendo su obra donde el mensaje va a ser sembrado. Tú tienes que solamente obedecer la voz de Dios e ir donde el Señor te está mandando. Dios ya tiene todo dispuesto, Dios ya habló en los corazones, Dios ya preparó todo en la vida y en los corazones de los Cornelios que recibirán la palabra de Dios cuando tú obedezcas en la invitación de parte de Dios y vayas hasta ese lugar a predicar el Evangelio. Debes cumplir el desafío. Anda donde Dios te está llamando. Anda porque hay una familia, porque hay amigos que están esperando escuchar el maravilloso nombre de nuestro Señor. Paréntesis. Nuestras vidas pueden ser también un poco Cornelio, en el sentido de preparar un espacio. ¿Cuánto necesitamos? En las campañas de evangelización siempre hablamos de la operación Andrés, ¿no es cierto? De cómo Andrés fue a buscar a su hermano para que se encontrara con Jesús.
A mí me gusta más esta figura de Cornelio. ¿Cómo es que si la palabra de Dios es buena para mí, también la va a ser para mi familia y para mis amigos más íntimos? Qué maravilloso, ¿no? Debiéramos ser todos nosotros un poco Cornelio cada día, porque tenemos una palabra maravillosa que ha llegado a nuestras vidas y que será buena para mí, para mi familia y para mis amigos más íntimos. Que el Señor nos ayude, mi amado hermano. Quiero terminar a manera de conclusión en este día, diciéndote o recordándote esta figura que es sencilla en esta mañana para nosotros. Una vida de fe que disfrutó de la gracia y la dirección de Dios en la azotea, pero que estuvo dispuesta a responder al llamado y la invitación de Dios. Una fe obediente, una fe dispuesta, aún que es capaz de romper con mis propias estructuras para cumplir el propósito de Dios. Por otra parte, un plan de Dios perfecto que tiene todo preparado para que cuando tú cumplas tu parte, el Señor pueda ser glorificado. Ya hay una tierra lista. ¿Te acuerdas la palabra del Señor? Mirad los campos que están listos para la siega. Rogad al Señor que envíe, ¿no es cierto?, obreros, porque ya los campos están blancos. El Señor ya preparó los Cornelios, sus casas y sus hogares, donde tú vas a llegar con una palabra y con un mensaje de bendición. Solo faltas tú que te decidas dejar la azotea de la comunión, de la gracia, de la revelación y puedas bajar con humildad a responder al llamado de Dios en fe obediente para la gloria de nuestro Padre Celestial. Una invitación directa a tu corazón para que respondas en fe obediente al llamado que Dios ha hecho a tu vida. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Dónde está tu Cornelio? ¿Dónde está ese paso más allá? Recuerda la figura, no era el lugar tranquilo del pueblo de Israel, no era un judío, no era seguir en lo mismo, era dar un paso más allá en el ejercicio de su fe y del servicio de su fe. Un paso que permitió abrir la tremenda puerta. Ya vamos a mirar la defensa que hace y el testimonio de Pedro, que es maravilloso en algunos de estos domingos, pero que permite abrir la puerta a lo que iba a convertirse después en el más grande campo de acción misionera. Fíjate, campo que no va a ser Pedro quien cultive. Él abre la puerta, él dice, esto va a ser para los gentiles y la palabra es para los gentiles. Pero es Pablo después quien lleva la palabra a los gentiles. A lo mejor nosotros no vamos a hacer toda la tarea, pero tal vez estamos llamados a ser punta de lanza para ser los primeros. Yo no sé a qué Dios te ha llamado. Dios tiene planes para tu vida. Yo sé que Dios, sí, esto tengo certeza, que tú has tenido tus propias azoteas de oración, de intimidad, de visión de Dios. Yo sé que Dios te ha hablado, de eso tengo certeza. A tu vida y a la mía, y a la nuestra como congregación, como comunidad de fe. El Señor nos ha hablado y nos sigue hablando en el día de hoy. Nos invita a unirnos a su propósito, a su plan divino maravilloso, a la oportunidad perfecta que tenemos de que otros conozcan. Pero tú debes cumplir tu parte, tú debes cumplir tu desafío. Un abrazo fraterno, amada iglesia, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos oriente, que el Señor nos dé la fuerza y la valentía para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y vayamos a donde el Señor nos está enviando. Baja de la azotea, de la gloria y de la intimidad, y por favor, únete a la invitación que Dios te hace para llevar el mensaje, la palabra de Cristo, aún más allá de lo que tú pudieras imaginar. Muchas bendiciones, un abrazo fraterno, que Dios nos guarde y que el Señor hable en nuestras vidas a través de esta palabra. Amén y amén.
de tu majestad. Eres santo, santo, Dios de toda creación. Dios de toda creación. Aleluya, Dios de cielo y tierra. Aleluya, al Dios de toda creación. Aleluya, al Dios del cielo y tierra. Aleluya, al Dios de toda creación. Aleluya, al Dios del cielo y tierra. Aleluya, a nuestro Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo, Dios de toda creación. Dios de toda creación. Damos gracias al Señor por este culto que un domingo más hemos podido traer ante la presencia del Señor, esperando que haya sido de mucha bendición para cada uno de los corazones y agradecidos del Señor por poder alabarle, por poder entregar nuestro corazón a Él, por poder escuchar su palabra. Y antes de concluir, nos gustaría que escucharan un número especial. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Antes de concluir, vamos a tener un momento de oración. Dios y Padre, alabamos, bendecimos tu nombre, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra que ha sido impartida en nuestros corazones. Permítenos, Señor, que esa palabra se haga vida en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que honremos y glorifiquemos tu santo nombre. Clamamos, Padre Santo, tus bendiciones para cada uno de nuestros hermanos. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno. Tú conoces, Padre Celestial, su situación. Los ponemos en tus manos, Padre Santo, para ser, Señor, bendecidos por ti. Gracias por tu amor, gracias por tu protección en nuestras vidas. Gracias por tu soberanía, Padre Santo, en nuestra patria. Te clamamos, Señor amado, una vez más, que tú seas también, Señor, soberano sobre todas las situaciones
que como país estamos viviendo. Bendice, Señor amado, a nuestra iglesia, bendice a nuestro pastor, bendice su familia y a cada familia de la iglesia, Padre Santo, que hoy en día, Señor, estamos tomados de tu mano, confiados y seguros, Señor, que no hay mejor lugar que estar en tu presencia. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. A Jesús seguiré.